Bajo la sombra de montañas milenarias, Mateo se embarca en una odisea en busca de equilibrio y verdad. ¿Estás listo para sumergirte en antiguos rituales que pueden cambiar tu percepción de la vida y la sanación? Acompáñanos en este vídeo y desvela los secretos junto a Mateo. En la monotonía de su existencia, donde los días se sucedían indistinguibles entre sí, Mateo se encontraba atrapado en una telaraña de rutina y descontento. La vida, con sus incesantes demandas y el constante zumbido de la ciudad, había amortiguado el brillo de su espíritu. Pero cuando el mundo dormía, en la quietud de la noche, su mente se embarcaba en un viaje tumultuoso, navegando a través de sueños cargados de símbolos arcanos y figuras enigmáticas que susurraban de un destino no escrito y una verdad aún por descubrir. Un día, como guiado por una mano invisible, Mateo se encontró vagando entre los polvorientos anaqueles de una librería antigua. Allí, un libro de cubierta desgastada y páginas amarillentas sobre Ayurveda y sabiduría zen pareció caer en sus manos, como si el destino mismo hubiera orquestado el encuentro. Las palabras que danzaban en sus páginas no solo le hablaban de antiguas prácticas y filosofías, sino que parecían resonar con una parte olvidada de su alma, despertando un anhelo profundo por respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba. Impulsado por esta llamada inesperada, Mateo se vio a sí mismo tomando una decisión que cambiaría el curso de su vida. Siguiendo las pistas crípticas tejidas en el texto del libro y una serie de coincidencias que no podían ser meramente accidentales, se embarcó en un viaje hacia el corazón de la India. Allí, en un monasterio remoto, se encontró frente a Sohan, un anciano cuya presencia irradiaba una calma inquebrantable. «Te estábamos esperando», fueron las palabras con las que lo recibió, palabras que resonaron en lo más profundo de Mateo, despertando la sensación de que su llegada allí no era fruto del azar, sino parte de un diseño mucho más grande. Sohan, con ojos que parecían haber presenciado el giro de incontables lunas, inició a Mateo en los sagrados rituales de la Ayurveda y la meditación zen. Le reveló que los antiguos textos hablaban de un portador de luz, una alma destinada a tender un puente entre los conocimientos milenarios del Oriente y el constante avance del Occidente. Mateo, con cada enseñanza, con cada respiración consciente y cada mantra susurrado, comenzaba a entrever la magnitud de su viaje, no solo hacia la sanación personal, sino hacia el cumplimiento de una profecía que podría unir mundos. Y así, mientras la primera fase de su transformación se acercaba a su fin, Mateo se encontraba en el umbral de un descubrimiento aún mayor. Las prácticas que Sohan estaba a punto de desvelar no eran meras técnicas de bienestar. Eran llaves que abrirían puertas a dimensiones desconocidas de la existencia, a un equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué secretos ancestrales yacen ocultos en el arte del masaje ayurvédico, en las sagradas rutinas diarias, o en la profunda conexión con el aliento vital a través del pranayama? La curiosidad de Mateo se convertía en una llama voraz, ansiosa por descubrir los misterios que Sohan estaba listo para compartir. ¿Estás preparado para adentrarte en este viaje de sabiduría y transformación junto a Mateo? Abhyanga, masaje ayurvédico. En el sereno amanecer, mientras el monasterio aún yacía sumido en una calma contemplativa, Mateo fue conducido por Sohan a un espacio sagrado dedicado a la sanación. Este lugar, bañado por la suave luz del alba, desprendía un aroma embriagador, una mezcla de aceites esenciales y hierbas que parecía evocar una época en la que el hombre y la naturaleza conversaban en un lenguaje olvidado. Sohan, con la serenidad que le conferían años de práctica y devoción, comenzó a preparar el aceite para el abhyanga. En un cuenco de bronce, mezcló aceite de sésamo, elegido por sus propiedades nutritivas y su capacidad para calmar el dosha vata, con una selección de hierbas meticulosamente elegidas. Ashwagandha, conocida por su poder rejuvenecedor, Brahmi, que invita a la claridad mental, y turmeric, un potente antiinflamatorio, fueron infusionadas en el aceite, liberando sus esencias y potenciando el efecto sanador del masaje. El aceite, calentado cuidadosamente a una temperatura que invitaba al confort sin sobresaltar la piel, estaba listo para tejer su magia. Sohan invitó a Mateo a relajarse en la camilla, y mientras sus manos se ungían con el elixir dorado, explicó que el abhyanga era más que un tratamiento físico. Era una ceremonia de equilibrio y armonía, una danza entre la energía del dador y el receptor.
Con movimientos fluidos y rítmicos, Sohan comenzó a aplicar el aceite sobre el cuerpo de Mateo, cada gesto imbuido de intención y sabiduría. Las técnicas de la Abhyanga varían, pero Sohan eligió comenzar por los pies de Mateo, trabajando hacia arriba en dirección al corazón, para estimular el retorno venoso y promover una sensación de enraizamiento y estabilidad. Utilizó largas caricias para calentar los tejidos musculares, seguidas de movimientos circulares sobre las articulaciones, liberando tensiones y restaurando la movilidad. A medida que las manos de Sohan se desplazaban por su cuerpo, Mateo se dejó llevar por la experiencia, percibiendo cómo el aceite no solo nutría su piel, sino que se infiltraba profundamente, llevando consigo las propiedades curativas de las hierbas a cada rincón de su ser. La temperatura del aceite, perfectamente calibrada, facilitaba esta penetración, abriendo los poros y permitiendo que las sustancias activas de las hierbas interactuaran con su fisiología interna. El masaje no se limitaba a la superficie física, era un diálogo entre los doshas, un reequilibrio de los elementos en el cuerpo de Mateo. Sohan, en su sabiduría, enfocaba su energía en los puntos marma, centros vitales donde se cree que se concentra la energía pránica. Al estimular estos puntos, no solo se promovía una mayor circulación y desintoxicación, sino que también se trabajaba a nivel sutil, equilibrando la energía vital de Mateo. Tras una hora de este ritual sagrado, Mateo se sintió renacido. Su cuerpo, antes cargado de tensiones y desequilibrios, ahora resonaba con una vibración de pura vitalidad y equilibrio. Al levantarse de la camilla, su paso era ligero, su mente clara y su corazón rebosante de una gratitud profunda. Este viaje a través de la Abhyanga había abierto los ojos de Mateo a la comprensión de que la sanación es un arte profundo, una comunión entre el conocimiento ancestral y el ser. Pero este era solo el principio. Con el alma encendida por la curiosidad y el espíritu anhelante de más sabiduría, Mateo se preguntaba qué otros secretos y técnicas revelaría Sohan en su camino hacia la iluminación y el bienestar total. Dinacharya, rutinas diarias. La aurora teñía el cielo de matices dorados cuando Mateo, siguiendo las enseñanzas de Sohan, dio inicio a su jornada con Dinacharya, el arte sagrado de las rutinas diarias ayurvédicas. Este compendio de prácticas, diseñado para honrar el ciclo natural del cuerpo y del universo, prometía ser la llave maestra para desbloquear un estado de equilibrio y armonía sin precedentes en su vida. El primer acto de esta sinfonía diaria era el despertar en Brahma Muhurta, el momento auspicioso antes del amanecer, donde la quietud y la energía sutil del nuevo día se entrelazan. En este tiempo sagrado, Mateo se dedicaba a la meditación, sentándose en silencio, observando el flujo de su respiración, permitiendo que los remanentes del sueño y cualquier inquietud de la mente se disolvieran en la vastedad de la conciencia. Tras este encuentro íntimo con su ser, Mateo se adentraba en el Nauli Kriya, una práctica de limpieza interna que consistía en movimientos abdominales rotatorios diseñados para estimular la digestión y purificar el tracto gastrointestinal. La sensación era de un fuego interno que, al avivarse, quemaba impurezas y revitalizaba cada célula. La limpieza seguía con el neti, un ritual de purificación nasal con agua salada que despejaba sus canales respiratorios, afilando sus sentidos y clarificando su mente, preparándolo para recibir plenamente el prana, la fuerza vital, en las prácticas de pranayama que seguían. La alternancia de respiraciones profundas y controladas, en sintonía con el ritmo del universo, llenaba a Mateo de una energía renovada y una serenidad inquebrantable. Con el cuerpo y la mente purificados, Mateo se entregaba a la práctica del Surya Namaskar, los saludos al sol, una secuencia dinámica de posturas de yoga que rendían homenaje al astro rey. Este ritual matutino no solo calentaba su cuerpo, sino que también tejía una conexión profunda con el ciclo solar, recordándole la impermanencia de la existencia y la importancia de vivir cada momento con plenitud. La alimentación también jugaba un papel crucial en su dinacharya. Sohan le enseñó a preparar y consumir alimentos que resonaban con su constitución dosha, privilegiando sabores que equilibraban su vata predominante. Cada bocado estaba impregnado de intención y gratitud, transformando la nutrición en un acto de conexión espiritual. Al atardecer, Mateo cerraba su ciclo diario con una meditación al ocaso, reflexionando sobre las lecciones del día y liberando cualquier atadura que pudiera haberse formado.
Este momento de introspección era un puente hacia el sueño, donde las experiencias del día se integraban y sanaban en el vasto océano de su subconsciente. A través de la adopción de estas prácticas diarias, Mateo no solo transformó su salud y bienestar, sino que también descubrió una profunda sabiduría en la rutina, un ritmo sagrado que lo conectaba con el cosmos. Cada día era una oportunidad para profundizar en su viaje de autoconocimiento y sanación, abriendo su corazón a nuevas posibilidades y su mente a horizontes inexplorados. Y así, paso a paso, la vida de Mateo se convirtió en una obra de arte, donde cada rutina era un pincelazo de luz en el lienzo de su existencia. Espera, dame un segundo. Recuerda darle a me gusta al vídeo si te está gustando. Es un pequeño gesto para ti que me ayuda enormemente. Pranayama, técnicas de respiración. En el tranquilo refugio del monasterio, Mateo se embarcó en el estudio del pranayama bajo la tutela de Sohan, una práctica que prometía desvelar el vasto potencial de la respiración consciente. Este arte ancestral, pilar de la Ayurveda y el yoga, se basa en la premisa de que el control del prana, o energía vital, a través de la respiración, puede transformar radicalmente el bienestar físico y mental. La lección comenzó al amanecer, cuando el mundo aún yacía en un silencio contemplativo. Sohan explicó que el pranayama equilibra los doshas, armoniza la mente y el cuerpo, y prepara el terreno para una meditación profunda. Para Mateo, cuya constitución vata le predisponía a la inquietud y la dispersión, estas técnicas prometían ser un ancla, un retorno a su centro en momentos de desbalance. La primera técnica que Sohan introdujo fue Anulom Vilom, o la respiración nasal alterna. Mateo aprendió a cerrar delicadamente una fosa nasal con el dedo pulgar, inhalando profundamente por la otra, y luego a cambiar, exhalando e inhalando antes de repetir el ciclo. Este flujo rítmico de aire, entrando y saliendo alternativamente, creaba un equilibrio entre los hemisferios cerebrales, fomentando la calma y la claridad mental. A medida que Mateo se adentraba en la práctica, Sohan le guió a través de Ujjayi Pranayama, la respiración victoriosa. Mateo aprendió a contraer ligeramente la garganta al inhalar y exhalar, creando un sonido sutil, reminiscente del murmullo del océano. Esta técnica no solo calentaba el cuerpo y aumentaba la concentración, sino que también invitaba a una profunda introspección, conectando a Mateo con el ritmo interno de su ser. Sohan enfatizó la importancia de Samavriti, o la respiración cuadrada, donde la inhalación, la retención del aliento, la exhalación y la pausa se equilibran en duración. Practicando esta técnica, Mateo descubrió una sensación de equilibrio y serenidad inigualables, como si cada célula de su cuerpo se bañara en una luz purificadora, restableciendo la armonía y disipando el estrés acumulado. Con cada sesión de pranayama, Mateo se sentía más enraizado y presente. La práctica de Bhramari Pranayama, donde el sonido de un zumbido durante la exhalación induce a un estado meditativo, se convirtió en su refugio personal, un método infalible para disolver la tensión y reconectar con una paz interna profunda. La culminación de su práctica de pranayama llegó con la técnica de Kapalabhati, un respiración de fuego que limpiaba las vías respiratorias y revitalizaba el cuerpo. Mateo aprendió a realizar exhalaciones enérgicas seguidas de inhalaciones pasivas, una secuencia que estimulaba su fuego digestivo y clarificaba su mente. A través del pranayama, Mateo no solo mejoró su energía vital y redujo el estrés, sino que también desbloqueó niveles de claridad mental y autoconciencia que nunca había experimentado. Esta transformación a través del aliento se convirtió en una piedra angular de su jornada hacia el bienestar, revelándole que en la simplicidad de la respiración yacían las llaves para desvelar los secretos más profundos del universo y de sí mismo. Yoga ayurvédico. Bajo la guía de Sohan, Mateo se adentró en las profundidades del yoga ayurvédico, una práctica milenaria que iba más allá de las posturas físicas para abrazar una profunda integración del cuerpo, la mente y el espíritu. Esta forma de yoga, ajustada meticulosamente a su dosha predominante, Vata, prometía equilibrar su energía errática y calmar su mente inquieta. La sala donde se llevaba a cabo la práctica estaba bañada por una luz suave, filtrada a través de finas cortinas que danzaban con la brisa. El ambiente, impregnado de una serenidad palpable, era el escenario perfecto para la transformación que Mateo estaba a punto de experimentar.
Sohan, con su presencia tranquilizadora, comenzó a introducir a Mateo en los fundamentos del yoga ayurvédico, explicando cómo cada asana, postura y pranayama, técnica de respiración, se seleccionaba con el propósito de equilibrar los elementos de aire y éter, predominantes en su constitución vata. La sesión se inició con una serie de movimientos suaves y fluidos, diseñados para calentar el cuerpo y preparar a Mateo para prácticas más profundas. Las posturas de pie, como Tadasana, postura de la montaña, ayudaban a enraizarlo, contrarrestando su tendencia natural a la dispersión y la ansiedad. Sohan enfatizaba la importancia de la estabilidad y la conexión con la tierra, fundamentales para pacificar el vata. A medida que la práctica avanzaba, Sohan guiaba a Mateo a través de asanas que fomentaban la estabilidad y el enraizamiento, como Vrksasana, postura del árbol, y Virabhadrasana, postura del guerrero. Cada postura era mantenida con una atención plena al aliento, permitiendo que el prana fluyera libremente, desatando nudos de tensión y restaurando el equilibrio en su sistema nervioso. Sohan introdujo también asanas restaurativas como Balasana, postura del niño, y Supta Baddha Konasana, postura de la diosa reclinada, que invitaban a Mateo a soltar y rendirse, cultivando un sentido de calma interna y receptividad. La incorporación de técnicas de pranayama, especialmente Anulom Vilom, respiración alterna por la nariz, se tejía a lo largo de la práctica, infundiendo a Mateo con una sensación de equilibrio y claridad mental. La práctica culminaba con una savasana profundamente reparadora, donde Mateo yacía completamente inmóvil, entregado al suelo. En este silencio sagrado, Sohan le guiaba en una meditación yoga nidra, llevándolo a un estado de conciencia entre el sueño y la vigilia, un lugar donde la verdadera sanación podía tener lugar. En este espacio liminal, Mateo encontraba una paz insondable, un refugio del tumulto del mundo exterior. El yoga ayurvédico se convirtió para Mateo en un pilar de su viaje hacia el equilibrio y el bienestar. Con cada asana, con cada inhalación y exhalación, se sentía más enraizado, más en sintonía con el ritmo natural del universo. Esta práctica no era solo una serie de movimientos físicos, era un acto de comunión con lo divino, un baile sagrado entre el cuerpo y el alma. A medida que Mateo integraba estas prácticas en su vida, cada sesión de yoga se convertía en un viaje hacia su centro, un lugar de calma en la tormenta de la vida. Y así, paso a paso, respiración a respiración, Mateo tejía la tela de su propia transformación, descubriendo en el yoga ayurvédico una fuente inagotable de equilibrio y serenidad. Dieta ayurvédica, personalizada. La transformación de Mateo tomó un nuevo rumbo cuando Sohan le introdujo en los misterios de la dieta ayurvédica personalizada. Esta antigua sabiduría, basada en la comprensión de los tres doshas, Vata, Pitta y Kapha, y su influencia en el cuerpo y la mente, prometía ser el eslabón perdido en su búsqueda de equilibrio y bienestar. Sohan comenzó por explicar a Mateo que su constitución predominante de Vata, caracterizada por los elementos aire y éter, requería una dieta que promoviera la estabilidad, el calor y la hidratación. Los alimentos debían ser seleccionados no solo por su valor nutritivo, sino también por su capacidad para equilibrar su energía específica. La primera recomendación fue incorporar sabores dulces, ácidos y salados, que son conocidos por su capacidad para calmar Vata. Los cereales integrales como el arroz basmati y el trigo, junto con frutas maduras y jugosas como el mango y el aguacate, se convirtieron en pilares de su alimentación. Las verduras cocidas, especialmente las raíces como la zanahoria y la remolacha, ofrecían la nutrición terrenal que Mateo necesitaba para sentirse enraizado y nutrido. Sohan enfatizó la importancia de incluir lácteos calientes en la dieta de Mateo, como el ghee, mantequilla clarificada, y la leche, que debía ser siempre hervida con especias como el cardamomo y la cúrcuma para mejorar su digestibilidad y aportar un efecto calentador esencial para contrarrestar el frío inherente a Vata. Las legumbres, aunque nutritivas, debían ser consumidas con moderación y siempre bien cocinadas con especias digestivas como el jengibre, el comino y el asafétida, para evitar la formación de gases y la hinchazón, comunes en los individuos Vata. La preparación de los alimentos también ocupaba un lugar central en esta dieta personalizada. Sohan instruyó a Mateo en el arte de cocinar con amor y atención, utilizando métodos que preservaran la prana, energía vital,
de los alimentos, como el cocido a fuego lento y el uso de utensilios de materiales naturales como la cerámica o el bronce. La rutina diaria de comidas también se ajustó, estableciendo horarios regulares para alimentarse, lo que ayudaba a regular el Agni, fuego digestivo, de Mateo, evitando así el desequilibrio de Vata que puede ser exacerbado por comer a horas irregulares o saltarse comidas. Además, Sohan recomendó a Mateo comenzar cada día con un vaso de agua tibia con limón para estimular la digestión y despertar suavemente el cuerpo. Las infusiones de hierbas como el jengibre, la albahaca y el hinojo se convirtieron en compañeras constantes, ofreciéndole calidez y equilibrio a lo largo del día. Este enfoque holístico de la alimentación transformó la relación de Mateo con la comida. Ya no era solo un acto de nutrición física, sino una forma de medicina, una práctica diaria de autocuidado que nutría su cuerpo, calmaba su mente y alimentaba su alma. Cada bocado era una ofrenda a su bienestar, un paso más hacia el equilibrio y la armonía que tanto había buscado. En esta danza delicada con los doshas, Mateo descubrió el verdadero arte de vivir en sintonía con los ritmos de la naturaleza y de su propio ser. Herbología ayurvédica. La travesía de Mateo hacia la sanación y el equilibrio tomó un giro fascinante cuando Sohan lo introdujo en el vasto y antiguo mundo de la herbología ayurvédica. Esta práctica, arraigada en el conocimiento milenario de las propiedades curativas de las plantas, prometía no solo fortalecer su cuerpo, sino también armonizar su mente y espíritu con las leyes de la naturaleza. Sohan comenzó por enseñarle a Mateo sobre las hierbas más veneradas en el Ayurveda, cada una seleccionada cuidadosamente para resonar con su constitución Vata. Le presentó el ashwagandha, conocido como el ginseng indio, una hierba que fortalece el sistema inmunológico, mejora la resistencia al estrés y promueve un sueño reparador, abordando así las tendencias de Vata hacia la ansiedad y el insomnio. Le explicó la importancia del trifala, una mezcla equilibrada de 3 frutas, amalaki, bibitaki y haritaki, cada una aportando sus propiedades únicas para apoyar la digestión y la desintoxicación, fundamentales para mantener el equilibrio de Vata. La administración de trifala en forma de té o polvo se convirtió en un ritual nocturno para Mateo, ayudando a purificar su cuerpo y calmar su mente errante. Sohan destacó el papel del brahmi, una hierba célebre por su capacidad para mejorar la memoria y la concentración. En el caso de Mateo, cuya mente Vata podía ser dispersa y olvidadiza, el brahmi se convirtió en una herramienta invaluable para fortalecer su agudeza mental y claridad. El uso de especias en la cocina también se transformó en una práctica de sanación. Sohan enseñó a Mateo cómo el jengibre, con su calor inherente, podía estimular su digestión y aliviar la sensación de frío que a menudo acompaña a Vata. La cúrcuma, con sus poderosas propiedades antiinflamatorias, se convirtió en un ingrediente esencial, no solo añadiendo color y sabor a sus platos, sino también ofreciendo una capa de protección contra enfermedades. El hinojo, dulce y calmante, se introdujo como un digestivo después de las comidas, ayudando a Mateo a evitar la formación de gases y la hinchazón abdominal, comunes en los desequilibrios de Vata. Sohan le mostró cómo preparar infusiones de hinojo, que Mateo comenzó a disfrutar después de cada comida, encontrando en ellas un profundo sentido de alivio y confort. La práctica de aplicar aceite de sésamo tibio en la piel antes de bañarse se convirtió en otro pilar de su rutina diaria. Este aceite, enriquecido con hierbas como el ashwagandha y el brahmi, no solo nutría su piel seca, sino que también infundía su cuerpo con las cualidades calmantes y estabilizadoras de estas plantas, ayudando a aplacar el viento errante de Vata. Este viaje a través de la herbología ayurvédica reveló a Mateo la interconexión profunda entre el hombre y la naturaleza, enseñándole que cada planta, cada especia, lleva en sí una porción de la sabiduría del universo, lista para ser descubierta y utilizada en beneficio de la salud y el bienestar. A medida que integraba estas prácticas en su vida, Mateo no solo vio mejoras en su salud física, sino que también experimentó una transformación en su bienestar emocional y espiritual, abrazando un estado de equilibrio que alguna vez pensó inalcanzable. Meditación y mantras. La jornada de Mateo hacia el equilibrio y la armonía alcanzó nuevas profundidades cuando Sohan lo guió hacia las prácticas sagradas de la meditación y los mantras. Este viaje introspectivo prometía no solo serenar su mente inquieta, característica de su dosha Vata, sino también conectarlo con una fuente de paz y propósito
que yacía más allá del tumulto de la existencia cotidiana. Sohan inició a Mateo en la meditación con una simplicidad que encerraba una profundidad insondable. Le enseñó a sentarse en una postura cómoda y estable, con la espalda recta pero sin rigidez, invitando a la energía a fluir libremente a través de su columna. La importancia de este alineamiento era fundamental, servía como el eje sobre el cual giraba la práctica, permitiendo que la mente se asentara y se expandiera en la vastedad del silencio interior. La técnica meditativa que Sohan compartió con Mateo se centraba en la atención plena hacia la respiración, un ancla al momento presente. Mateo aprendió a observar el flujo natural de su aliento, sin modificarlo, notando cómo cada inhalación y exhalación traía consigo una ola de calma que lavaba su mente de preocupaciones y distracciones. Este simple acto de observación se convirtió en una puerta hacia un estado de ser más consciente y centrado, donde la turbulencia de los pensamientos se disolvía en la tranquilidad de la hora. Paralelamente a la meditación, Sohan introdujo a Mateo en el poder vibratorio de los mantras. Le explicó que estos sonidos sagrados, al ser entonados, crean patrones de vibración que pueden purificar el ambiente, calmar la mente y elevar el espíritu. El primer mantra que Mateo aprendió fue el Om, el sonido primordial, la vibración fundamental de la que emergen todos los demás sonidos del universo. Al entonar Om, Mateo sentía cómo la vibración resonaba en su pecho, como una ola de energía purificadora que se extendía por todo su ser, conectándolo con la esencia misma de la vida. A medida que profundizaba en su práctica, Mateo fue introducido en mantras más complejos, como el Gayatri Mantra, una invocación a la luz del sol, símbolo de conocimiento y claridad. La repetición diaria de este mantra al amanecer se convirtió en un ritual sagrado para Mateo, un momento de conexión con la fuente de toda vida, llenándolo de energía, inspiración y un renovado sentido de propósito. Esta inmersión en la meditación y los mantras abrió a Mateo las puertas a un mundo de quietud y sabiduría interior que nunca supo que existía. Cada sesión era una travesía hacia lo más profundo de su ser, donde encontraba no solo paz y serenidad, sino también respuestas a preguntas que había llevado consigo durante años. Esta práctica se convirtió en su refugio, un espacio sagrado donde podía despojarse de las máscaras y las cargas del mundo exterior y encontrarse con su esencia más pura y verdadera. En este camino de autoexploración y descubrimiento, Mateo aprendió que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de desafíos o en la huida de la realidad, sino en la capacidad de permanecer centrado y conectado con el propósito más profundo de la vida, incluso en medio de la tormenta. La meditación y los mantras se convirtieron en sus aliados más fieles en esta danza eterna con la existencia, guiándolo siempre hacia un puerto de calma y claridad en el océano infinito de la vida. El despertar final. En las profundidades silenciosas del monasterio, bajo la luz tenue de las lámparas de aceite, Sohan compartió con Mateo un secreto ancestral, reservado para aquellos destinados a transformar el mundo. «Eres el portador de luz», le reveló con una voz que resonaba con la sabiduría de las edades. Mateo, con el corazón palpitante, comprendió la magnitud de su viaje. No era solo su sanación lo que estaba en juego, sino la de innumerables almas en busca de equilibrio y paz. Al regresar a su tierra, Mateo ya no era el mismo hombre que una vez partió en busca de respuestas. Su mirada, ahora serena y profunda, reflejaba la transformación interna que había experimentado. Comenzó a compartir las enseñanzas que Sohan le había impartido, las prácticas de Ayurveda y Zen que lo habían llevado a descubrir la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Sus palabras, imbuidas de la autenticidad de su experiencia, resonaban en el corazón de quienes lo escuchaban, despertando una sed de conocimiento y sanación. Inspirado por su visión de un mundo más equilibrado y consciente, Mateo fundó un centro de enseñanza, un oasis de sabiduría donde las antiguas prácticas se tejían con las necesidades del mundo moderno. Este espacio se convirtió en un faro para aquellos navegando las turbulentas aguas de la vida contemporánea, buscando refugio y guía en la sabiduría perenne de la Ayurveda y el Zen. El legado de Mateo, nacido de su transformación personal y la revelación de Sohan, continuó expandiéndose, tocando la vida de incontables personas. En este centro, cada práctica, cada palabra, se convertía en una semilla de cambio,
cultivando un jardín de armonía y entendimiento que trascendía culturas y fronteras, iluminando el camino hacia un despertar colectivo. Así, Mateo, el portador de luz, tejía su historia en el tapiz del destino humano, marcando el inicio de una era de conexión y sanación profundas. Gracias por acompañarnos en este viaje de sabiduría y sanación con Mateo. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios y a suscribirte para descubrir más enseñanzas ancestrales. Hasta pronto.